La transición está en marcha. El presidente electo Javier Milei suma apoyos y respaldos para poder administrar la crisis, tanto de los máximos líderes internacionales como también de los gobernadores aliados de Juntos por el Cambio. Sin embargo, en el camino hacia el 10 de diciembre ya suenan voces que le advierten sobre el consenso y la resistencia a las medidas más radicales. Días después del triunfo en el balotaje, la transición hacia la presidencia de Milei oscila entre apoyos y advertencias. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. La vicepresidenta Cristina Kirchner y su sucesora Victoria Villarroel se reunieron en el Senado. No hubo foto oficial y al salir, la funcionaria electa afirmó que fue una reunión institucional y amena. En tanto, desde la actual gestión difundieron un comunicado donde se especificó la información que se le facilitó a la futura vicepresidenta. Fue una reunión cordial donde hablamos de la transición, que va a ser una transición ordenada, respetuosa. Javier Milei ya definió que el nuevo presidente y CEO de YPF será Horacio Marín, con más de 30 años en el sector petrolero. Además, ¿qué pasará con todos los proyectos de privatizaciones que desea el presidente electo y cómo podría llevarlos adelante? Una de las empresas apuntadas es Aerolíneas Argentinas y ya hubo una fuerte advertencia por parte de Pablo Viró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Luego de una reunión, los 10 gobernadores de Juntos afirmaron que quieren contribuir a la institucionalidad y el cambio del país y ratificaron su pertenencia a Juntos por el Cambio. Los mandatarios provinciales le enviaron así un mensaje al presidente electo y también a su socio político Mauricio Macri. Sin embargo, pidieron federalismo y también advirtieron que las reformas se hacen con consenso. Para acompañar medidas que sean beneficiosas para la Argentina y otra que es un músculo político para poder ponerle freno a cualquier iniciativa que atente contra el federalismo o contra lo que consideramos que no está bien para la Argentina. A Argentina y a nadie le importa, sigue puntera en las eliminatorias al próximo Mundial, a nadie le importa porque Lionel Scaloni se sentó en la conferencia de prensa post partido y puso en duda su continuidad como entrenador del equipo campeón de América, campeón intercontinental y también campeón mundial. Una cosa importante que quería decir es parar la pelota, ponerme a pensar. Tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón. El extenista David Nalbandian fue denunciado por su ex por hostigamiento y acoso, luego de que se conociera un video y un audio donde queda demostrado que el deportista espiaba a su exnovia. Además, la modelo y expareja de Nalbandian, Araceli Torrado, tuvo que mudarse para que no pudiera seguir sus movimientos. El presidente electo Javier Milei tuvo hoy otro día de reuniones y comunicaciones con líderes internacionales, entre ellos el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pero también el presidente ucraniano que te habíamos anticipado, Volodymyr Zelensky. Todo pasó en el Hotel Libertador, donde esta noche se encuentra trabajando en nuestro móvil Cristian Doldán. Buenas noches. Jornada de mucha actividad, una más para el presidente electo Javier Milei acá en el Hotel Libertador, el centro de operaciones, bien decía Silvina, jornada en la que se destaca las comunicaciones que mantuvo con diferentes jefes de Estado. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, con quien mantuvo una conversación de 10 minutos, con quien señaló la importancia entre ambos de fortalecer las relaciones bilaterales. Joe Biden también le informó que no va a poder asistir a la asunción del próximo 10 de diciembre a partir de un viaje que ya tenía programado, y por su parte Javier Milei lo felicitó por la liberación de algunos prisioneros por parte de Hamás en el conflicto con Israel. Por otro lado, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, con quien acordó, por lo menos el presidente Javier Milei ofreció a la Argentina que sea sede de un encuentro por la paz, ¿sí?, con Ucrania
y países de Latinoamérica involucrados. Este es un tema que se va a seguir desarrollando en los próximos días, o por lo menos Volodymyr Zelensky tendría que dar alguna respuesta o dar una apreciación positiva o no para ver si se puede llegar a concretar este encuentro, que la sede se pueda, con la sede, ¿no? Con Argentina como principal sede. Por otro lado, también estuvo en contacto con Dina Boluarte, la presidenta de Perú, y también el canciller británico David Cameron. ¿Sí? En total ya son 22 los líderes mundiales con los que mantuvo diálogo Javier Milei en estos primeros 3 días como presidente electo. Una cuestión no menos importante, ¿sí? Que se sigue discutiendo es la cuestión de la seguridad. Ayer lo informábamos, ya tenemos presencia de la Policía Federal, tenemos también presencia de la Gendarmería, y consultábamos hoy con algunos allegados al presidente Javier Milei si había o si existía la posibilidad de que este centro de operaciones se mude, ¿sí? Que Javier Milei de acá al 10 de diciembre tenga que mudarse para seguir trabajando en otros lados, más que nada por una cuestión de seguridad. Todos los días tenemos una guardia periodística con muchas personas, ¿sí? Muchos medios y muchas personas curiosas que ven las cámaras y obviamente llegan acá. Bueno, nos informaban que sí, que es una de las cuestiones que se está analizando, pero que por ahora no está confirmado que Javier Milei se mueva de acá, del Hotel Libertador, así que en principio va a continuar por lo menos mañana y en los próximos días hasta que se confirme, ¿no? esta posibilidad de que el centro de operaciones se mude. En estos momentos Javier Milei se encuentra solo, podríamos decir. Guillermo Francos, Diana Mondino y Karina Milei fueron las últimas personas allegados, los futuros funcionarios que se retiraron del hotel, así que en estos momentos el presidente electo se encuentra en el hotel cumpliendo con algunas también entrevistas que estaban previstas, por lo menos los que comunicaron hoy desde la oficina del presidente electo. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias. Buenas noches. Y hoy también la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero la electa para ese mismo cargo, Victoria Villarruel, mantuvieron una reunión, un encuentro que tiene que ver con la transición, y allí acordaron criterios que se van a aplicar a partir del próximo 10 de diciembre. Bueno, Villarruel dijo que esta ha sido una charla amable, pero este detalle, no hubo foto oficial. Esta tarde se reunieron entonces, como te contaba, Victoria Villarruel, allí el momento de su salida, y Cristina Fernández de Kirchner, obviamente en las oficinas del Senado. Y allí empezaron a hablar de la transición en la vicepresidencia, pero también en el Senado de la Nación. En la reunión se coordinó la organización de la próxima Asamblea Legislativa del 10 de diciembre y además los principales hechos de gestión. También se trataron temas como las mejoras edilicias que se llevaron adelante durante los últimos años y cuestiones administrativas como cuáles son los recursos humanos con los que cuenta el Senado de la Nación. La reunión duró aproximadamente 1 hora, sumó un recorrido por las instalaciones del Senado, especialmente, obviamente, por el despacho de la presidencia que está ubicado en el primer piso. Fue una reunión cordial donde hablamos de la transición, que va a ser una transición ordenada, respetuosa, donde ella y la persona que ha designado para la transición y para trabajar con nuestro equipo nos ha explicado el funcionamiento del Senado y los próximos pasos a seguir en los siguientes días. Así que ha sido todo dentro de lo democrático, de lo cordial, del esfuerzo de ambas partes por tratar de llevar adelante una transición que sea en beneficio del pueblo argentino. Sí, fue una charla amable, no nos conocíamos, pero pudimos conversar, pudimos conocernos, hablar de las cuestiones que hay por delante, así que no hubo fotos, pero creo que la ciudadanía tiene que quedarse sumamente tranquila porque vamos a llevar adelante desde La Libertad Avanza y de la gestión saliente una transición ordenada en el Poder Legislativo.
Bueno, pero atención, porque no son solamente los detalles de color ni las formalidades que tienen que ver con cómo va a ser la Asamblea Legislativa e incluso la próxima semana la jura de los nuevos senadores. ¿Cuál es el dato político? Tiene que ver con quién va a ser el presidente provisional del Senado. Es la autoridad más importante después de la vicepresidenta de la Nación. Hay una tradición que sostiene que el partido que gana la elección presidencial pone al presidente de la Cámara de Diputados y al presidente de esta área provisional, que es muy importante, tiene que ver con la línea sucesoria. Sin embargo, esta tarde, más allá de las tradiciones, se escuchaba en los pasillos que el kirchnerismo busca quedarse con esa presidencia provisional del Senado. Se lo pudimos consultar a la doctora Villarroel y lo que ella nos dijo fue que esa es una prerrogativa que quedará en manos del presidente electo, obviamente, y que la definición será una cuestión que decida Javier Milei. Otro tema para tener en cuenta en política. Esta tarde los 10 gobernadores provinciales que pertenecen a Juntos por el Cambio tuvieron una reunión para poder analizar el panorama político después del balotaje, para definir cómo va a ser la relación con el nuevo gobierno. Bueno, esto fue lo que pasó luego de que quedara asegurado el triunfo de Javier Milei. La reunión fue en la Casa de Mendoza, donde los gobernadores se comprometieron a contribuir y a dar un tiempo para que el presidente electo pueda instrumentar sus reformas. Pero también afirmaron que además lo que van a hacer desde el bloque de Juntos por el Cambio, a pesar de que hay obviamente síntomas de ruptura, será seguir el debate de esos temas. En un comunicado aseguran que van a garantizar gobernabilidad, un hecho muy importante, pero también prometen actuar con responsabilidad institucional. Sin embargo, hubo una advertencia. Advirtieron que el número de diputados y de senadores les da a ellos músculo político para apoyar o rechazar iniciativas. Queremos contribuir a representar fielmente el cambio de modelo económico que ha votado la ciudadanía. Queremos contribuir a la gobernabilidad, a la tranquilidad, a la paz social. Y lo queremos hacer desde esta plataforma que es nuestra coalición Juntos por el Cambio. Por supuesto, ese trabajo de contribuir al desarrollo, al crecimiento del país, al cambio que necesita el país, requiere un trabajo político que estamos comprometiéndonos a realizar en un trabajo conjunto con los bloques de diputados y senadores de Juntos por el Cambio. Bueno, con el tema de coparticipación creo que hubo hace poco una manifestación clara que no se va a quitar la coparticipación. De hecho, es imposible prácticamente quitar la coparticipación. Imagínense que debería haber unanimidad de todos los gobernadores. El volumen parlamentario a nosotros nos da dos herramientas, una muy importante, que es para acompañar medidas que sean beneficiosas para la Argentina, y otra que es un músculo político para poder ponerle freno a cualquier iniciativa que atente contra el federalismo o contra lo que consideramos que no está bien para la Argentina. Empieza a ponerse picante la plaza financiera local, empieza a subir el dólar con fuerza, los inversores, los ahorristas corren a dolarizarse ahora que Milei fue electo presidente y que se viene una presidencia muy promercado en la cual se especula con la posibilidad tal vez de una eliminación del cepo y una unificación cambiaria. ¿Qué pasó hoy con el dólar? Treparon fuertemente tanto el blue como los dólares financieros. El blue cerró en 1.080 pesos, muy alto, es el más caro de la plaza financiera, pero el MEP subió 5,8%. En un momento del día incluso superó la barrera de los 1.000 pesos. Luego el Banco Central intervino con bonos y lo bajó a 984 pesos. El contado con liquidación, el otro dólar financiero que trepó 7,6% y cerró en 947 pesos. Te decía, una rueda bastante picante, bastante caliente, y en medio de esa rueda rumores de a cuánto unificaría el tipo de cambio el gobierno de Milei. Desde el gobierno filtraron que Milei estaría dispuesto a unificar todos estos tipos de cambios que tenemos, los paralelos, el oficial, el
los financieros y hacer un dólar único de 650 pesos. Desde el Comando de la Libertad Avanza se aclararon de desmentirlo en off the record y recordaron que durante la campaña Milei fue muy claro, fue muy explícito. Dijo, el tipo de cambio unificado será el de mercado. ¿Y a qué se refería? Al dólar con todo con liquidación. Si nos referimos al dólar con todo con liquidación hoy, no sería 650 pesos, sino que estaría cerca de los 950 pesos. Pero para desarmar eso falta, tiene que tomar otras medidas de índole fiscal, de índole monetaria. No levantaría el cepo el día 1 Milei, sino que tendría que arreglar las distorsiones macroeconómicas antes de tomar esa decisión. Bueno, en medio de todas estas conversaciones van marchando otros temas, ¿no? Se siguen llenando los casilleros de lo que va a ser el gabinete de Javier Milei. Y hay un dato importante que tiene que ver con la conducción de YPF. Leandro, contanos, ¿de quién se trata? Se trata de un técnico, de una persona, un ejecutivo muy respetado en la industria petrolera. Estamos hablando de Horacio Marín. Horacio Marín es una persona que trabaja hace 30 años en Tecpetrol. Tecpetrol es la petrolera del grupo Techin, es ingeniero químico de profesión, actual presidente de producción y exploración de esa compañía y gestionó un pozo que es fundamental para el shale gas, porque es uno de los más productivos. Se llama Fortín de Piedra. Es un técnico, es un profesional, viene del sector privado, es muy respetado dentro de la industria, como te decía, y bueno, y le va a dar un perfil muy justamente productivo YPF, muy profesional. Va a ser el encargado de presidir y ser el CEO de YPF, de una YPF que es una empresa que, por su posición en Vaca Muerta, que Vaca Muerta es uno de los yacimientos más grandes del hemisferio occidental de shale oil y shale gas, es una empresa que genera caja y genera facturación a rolete. O sea, genera muchos dólares. Lo que pasa que tiene sobre sus espaldas un peso muy, muy grande, que es un juicio en Estados Unidos que perdió el Estado argentino en primera instancia y fue condenado a pagar 16.000 millones de dólares. Ese fallo fue apelado a la segunda instancia, podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, pero te digo que es un peso muy grande sobre las mochilas, en este caso del Estado Nacional, porque lo pagaría el Estado y no YPF, porque es 16.000 millones de dólares, que es 3 veces más la capitalización bursátil actual de YPF, o sea, 3 veces más lo que vale YPF hoy. Con lo cual es una empresa que tiene mucho potencial, mucha facturación, pero problemas legales encima que tiene que resolver. Horacio Marín cuenta con mucho prestigio, como te decía, en la industria petrolera. Veremos cuáles son sus primeros pasos a partir del 10 de diciembre al mando de esta compañía. Otro de los grandes temas que se vienen y dentro de los anuncios que se están esperando están las privatizaciones de empresas públicas y también de las sociedades del Estado. Atención con este tema. Aerolíneas Argentinas es uno de esos casos en principio y hoy hubo una reacción muy fuerte por parte de Pablo Viró, que es el secretario general de los pilotos. ¿Qué dijo temprano Viró? Vamos a compartirlo. Si se quiere cargar aerolíneas, ya lo dije, lo repito y no le saco, no le voy a sacar ningún peso a lo que dije. Si se quiere cargar aerolíneas nos va a tener que matar. Y cuando digo matar, literalmente, va a tener que cargar muertos. Que me anote primero. Si nos quiere meter en cana y abolir el derecho de huelga, de tenernos, perseguirnos y gobernar por decreto, será Fujimori, la historia de jugar termina en cana. Ahora, si hay mesas de diálogos y quieren discutir, tenemos argumentos para discutir, porque los trabajadores ya mostramos que una compañía pública puede generar riqueza. Bueno, Leandro, muy fuertes las declaraciones, por supuesto. ¿Se mantiene en esta línea Pablo Viró? ¿Cambió de alguna manera esto que acaba de decir? ¿Qué ha pasado durante el día después de estas declaraciones, ¿no? Bueno, hasta ahora hay que decir que Milei no habló de privatizar Aerolíneas Argentinas. Dijo durante la campaña que se le entregaría a los empleados para que ellos sean los responsables de gestionarla y los accionistas, en definitiva. Pasaría a ser como una especie de cooperativa. Sí. Lo que pasa es que en ese caso el Estado dejaría de financiarla. Y sin financiamiento, bueno, una aerolínea es muy difícil que pueda operar a menos de que sea rentable desde el día 1. Hoy no lo es, hoy es deficitaria. El Estado Nacional la financia justamente por eso. Lo que sí dijo Milei que va a privatizar son las joyas de la abuela que quedan. Y no son muchas. Tenemos la petrolera estatal YPF, tenemos empresas de comunicación, medios públicos como Telam, Radio Nacional, la televisión pública.
Y hay algunas otras empresas como ARSAT, por ejemplo, que ARSAT se dedica a satélites y Slim estaría interesado en ella. Ahora, ¿cuál es el trámite para privatizarlas? Tenés que pasar por el Congreso. En el Congreso no tiene mayoría Javier Milei. En el caso de YPF necesita 2/3. ¿Por qué? Porque las acciones las tiene el ANSES y necesita una mayoría grabada. No tiene 2/3. En el caso de las otras empresas necesita mayoría simple. Tampoco lo tiene por el momento. Si quisiera hacerlo por decreto, el Congreso tiene la facultad, si está de acuerdo tanto la Cámara de Diputados como el Senado, de derogarle el decreto, de voltearle el decreto. Con lo cual a Milei se le abre un frente político y jurídico bastante complejo para privatizar estas empresas. Seguramente va a apelar a la experiencia de Roberto Dromi, que tiene mucha experiencia en el menemismo privatizando empresas y va a intentar seguir un camino similar. Veremos cómo termina esa batalla tanto política como jurídica. Muy bien. La derrota del peronismo en las últimas elecciones dejó muchos conflictos partidarios internos. El presidente Alberto Fernández, de hecho, pudo hablar en distintas entrevistas y hoy reveló su malestar con Cristina Kirchner. El presidente afirmó que nunca fue un títere de su vicepresidenta. No es que en la coalición alguien no haya sido escuchado. Eso es mentira. Lo que es verdad es que alguien no fue obedecido. Pero hay momentos en donde el presidente decide y en verdad es el presidente. Sí, claro. Y no debe obediencia a nadie. A mí me causa gracia porque los medios argentinos decían que yo era un títere. Sí. Y resulta que el títere es el único que termina enfrentado a Cristina. Es el único que termina enfrentado a Cristina. Claro. Con lo cual, muy títere no era. Muy títere no era. Ese era el problema. O sea, a Alberto Fernández le tocó vivir un tiempo muy duro, realmente signado por problemas propios y internacionales, muy duros, pero muy duros, que la gente no pondera adecuadamente. Y que ha alterado además el estado anímico de toda la humanidad. Y un dirigente muy cercano a Alberto Fernández, su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, también se expresó en el mismo sentido y pidió una renovación en el peronismo. De hecho, afirmó que Cristina Kirchner y otros dirigentes no son historia, son prehistoria. ¿Imagina a Cristina todavía conduciendo los destinos del PJ? Acá ya está, todo eso es prehistoria, ni siquiera historia. ¿Historia eso me quiere decir? No, todo eso. Ahora que hay que buscar cómo se encuentran buenas nuevas figuras que tengan la vocación de llevar adelante la bandera del peronismo, que son muy buenas y que son realmente respetuosas de los trabajadores y del que menos tiene, y de los viejos, y de los pibes, y de las mujeres embarazadas, y de las personas con discapacidad. Tres personas que se trasladaban cerca de un punto muy específico de la ciudad de Buenos Aires iban con 8 millones de pesos del supermercado único de la familia de Antonella Rocuzzo, la esposa de Lionel Messi, sufrieron un robo rápido pero violento cuando fueron sorprendidos por dos ladrones en el macrocentro de Rosario. Los ladrones rompieron una de las ventanillas del Chevrolet Onix negro en el cual se desplazaban la prima de Rocuzzo y otros 2 empleados del comercio, y allí sustrajeron 2 bolsos con 4 millones de pesos cada uno en efectivo, y antes de escapar dispararon contra el auto. El concejal platense Facundo Albini y su padre Claudio Albini se entregaron hoy y quedaron detenidos luego de la orden del juez que ayer había dictado justamente este pedido. Estamos hablando del doctor Guillermo Atencio y, por supuesto, es la causa en la que se investiga el uso de tarjetas de débito de Julio Chocolate Rigó. Los Albini se entregaron junto con sus abogados y allí ahora se prevé que ambos sean indagados, en principio mañana, por el juez. La maniobra de defraudación es superior a los 800 millones de pesos y habría comenzado al menos en el año 2021. Comenzó la pericia técnica a los 2 teléfonos celulares de Sofía Clerici, que está imputada en la causa por el Yategate, en la que también se investiga a Martín Insaurralde y a Jessica Sirio.
El análisis está a cargo de peritos oficiales de Gendarmería, pero también la defensa designó a un perito de parte para que intervenga en la apertura de los aparatos. Bueno, ahora esperan encontrar datos que sumen al caso de presunta corrupción y este peritaje se va a extender por lo menos hasta el próximo viernes. Y acordate siempre, pero siempre, que cuando te fallen todos los que tenés alrededor y te veas total y completamente encerrado por los golpes que te da quizás los hinchas brasileños, pero que siempre empieza la policía de Brasil, los violentos de siempre, los del bastón, los del uniforme negro. Los que van a estar para salvarte son estos muchachos, los superhéroes de celeste y blanco, la selección argentina que, cual si fuesen unos hinchas más, unos amigos, fueron y se metieron, saltaron las vallas, cruzaron todos y cada uno de los controles y aparecieron ahí, donde estaban los actos de violencia, para frenar así, de esta forma, el Dibu, de la misma manera que atajá cada uno de los pelotazos que recibe en el arco de la selección, frenó los bastonazos de los violentos policías brasileños. Increíble, pero real. Cuando no están los demás, te salva el seleccionado argentino. Messi hizo retirar a los jugadores, Messi hizo que se levanten, pero también, primero, hizo que defiendan al pueblo argentino. Algo realmente increíble. Tan increíble como que Brasil pierda en el Maracaná por eliminatoria por primera vez y a manos, o mejor dicho, en los pies y en la cabeza del seleccionado argentino, por 1-0. Sí, con esta escaloneta increíble, que primero fue campeón de América, que después fue campeón intercontinental y que ahora, siendo campeón mundial, después de esta epopeya histórica que se vivió resistiendo golpes en las tribunas, logró ganar también en el campo de juego. No lució, no gustó, no goleó, pero sí ganó, que es lo importante para mantenerse en la punta de este torneo que entrega las estaciones de clasificación al próximo Mundial, al de 2026. Muy importante lo logrado por el seleccionado argentino, con la actuación más que tranquilizadora por parte de muchos de lo que es la mitad de cancha para atrás. El sistema defensivo mucho más relevante que lo que es el ataque. Muchas cosas para pulir de cara al 2024, es cierto, pero la tranquilidad de haber cerrado el año no con el invicto debido al pequeño tropezón que se sufrió en la Bombonera ante Uruguay, pero sí con esta alegría. El centro quirúrgico de Giovanni Lo Celso y el frentazo demoledor de Nicolás Otamendi para el 1-0 categórico. Y recordar también que, si bien las cuestiones fueron bonitas con el resultado, Lionel Scaloni dejó un sabor amargo, ay, de esos que te hielan la piel. El balance, bueno, ahora toca. Una cosa importante que quería decir es parar la pelota, ponerme a pensar. Tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico. Y necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir ganando, y estos chicos los ponen difícil. Entonces toca pensar este tiempo, se lo diré al presidente, se lo diré a los jugadores después, porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien. No estoy diciendo eso, estoy comentando lo que está pasando. Listo, buenas noches. Bueno, necesita pensar, necesita tomarse un tiempo. ¿Te suena esto? Bueno, contanos, Juancho, ¿de qué se trata? Ay, qué difícil, ¿no? Nunca un tiempo dolió tanto. Claro, ¿se va o se queda? No sé si se va, no sé si se queda, pero lo cierto es que si no lo charló antes con sus futbolistas y si no se lo planteó antes a Tapia y solamente se lo comentó a quienes vemos en pantalla, que es su cuerpo técnico, esto suena más a llamado de atención que a otras cuestiones. Se sabe que había un disconformismo porque no hubo aumento de sueldo para ninguno de los integrantes del cuerpo técnico durante todo 2023. Después de haber salido campeones mundiales,
ninguno percibió un aumento en la prima. Hubo ciertas desprolijidades para con algunos arreglos publicitarios de parte del Chiquitapia. Hay reuniones por solucionar algunas cuestiones también desde lo económico, pero eso es simple, eso es fácil. Ahora, si Lionel Scaloni pide rivales de fuste a la hora de hacer las giras y no quiere, por cuestiones logísticas, viajar hasta Indonesia, por ejemplo, a China, porque tampoco le representa un rival que uno pueda llegar a medir o a ver algo que tenga que ver por fuera de lo económico, bueno, habrá que cumplir esas cosas también. Había hecho un arreglo con Tapia que era, bueno, un rival útil desde lo futbolístico y un rival útil desde lo económico. Tampoco se cumplió eso último, entonces estaba un poco cansado. Se lo ve también a Sergio Massa junto al Chiquitapia. Esto se complica porque Lionel Scaloni, después de lo vivido en 2021 con Daniel Scioli y compañía, no tenía ganas de ser politizado ni él ni ninguno de sus futbolistas. Y esto parece que tuvo que ver, aunque no tanto como el resto de las cuestiones que te remarqué anteriormente. Por ahora, un tironcito de orejas. Puede que Lionel Scaloni en 2024 siga siendo el técnico del seleccionado. Durante las últimas horas, un intenso temporal afectó el norte de Córdoba, el centro de Santa Fe y el norte de Entre Ríos. Tormentas severas con vientos que superaron los 130 kilómetros por hora. Fuertísimas lluvias en Concordia. La lluvia diaria, la lluvia acumulada sobre la tormenta superó los 110 milímetros. Esto trajo múltiples inconvenientes. Por suerte, las defensas civiles informaron que no hay heridos ni víctimas fatales, pero ahí lo veíamos en las imágenes recién. Ráfagas de viento que destrozaron árboles, volaron techos, también tiraron paredes, generaron daños múltiples en las zonas de los campos, en las zonas agropecuarias. Lamentablemente, la inestabilidad se encuentra afectando el extremo norte del país a esta hora de la tarde o noche. Continúa entonces el aviso de alerta, pero esta vez rige para Misiones, Chaco, Corrientes, Formosa y el este de Salta. Vemos ahí daños por granizo también sobre la ciudad de Santo Tomé, en el centro norte de Santa Fe. Recordemos que en esta época del año es frecuente registrar tormentas severas en lo que se denomina la Cuenca del Plata, debido a que normalmente se dan las condiciones de temperatura, de viento y de humedad. Y todo lo opuesto, todas las tormentas que se están dando y les vengo contando durante las últimas semanas en el litoral, todo lo opuesto está pasando sobre el sur de la zona central, entre La Pampa y el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. En la región de Carmen de Patagones, los daños por la sequía ya que están informando las autoridades del INTA, también la Sociedad Rural de Stroederer, están siendo comparables a la sequía histórica del año 2008 y 2009. Además de haber perdido la cosecha de trigo, bueno, ahora están teniendo impacto sobre la sobre la siembra de soja, y ya se informa de mucha cantidad de animales que están muriendo de sed debido a la persistencia de la falta de lluvia cerca de Carmen de Patagones. Como ven, es un dipolo, una especie de fenómenos opuestos que se dan a una distancia de 600 kilómetros por hora, pero que es una señal clara del fenómeno del Niño. Este fue el momento de una potente explosión en la frontera de Estados Unidos y Canadá. Las dos personas que estaban a bordo murieron al instante. Las autoridades investigan ahora este hecho como un posible atentado y hay versiones que hablan de la presencia de explosivos, aunque esto todavía no pudo ser confirmado. La explosión dañó el auto y una cabina de aduana que está ubicada en un puente fronterizo muy cerca de las cataratas del Niágara. El presidente de Canadá, Justin Trudeau, alertó que los investigadores se están tomando este tema muy en serio. El gobierno de Israel y Hamas acordaron una pausa de 4 días en los combates para permitir la liberación de 50 rehenes que fueron retenidos en Gaza a cambio de 150 palestinos encarcelados en Israel. Y además la entrada de ayuda humanitaria en el enclave asediado. Se cree que Hamas retiene a más de 200 rehenes que fueron tomados en esta condición cuando irrumpieron en Israel el último 7 de octubre, matando a 1.200 personas. Así, de esta forma, testigos registraron el momento en el que un micro repleto de personas caía por un barranco desde una altura de por lo menos
300 metros. Hay 24 muertos por la tragedia y 2 sobrevivientes en grave estado. Los vecinos de la zona de Ancash denuncian que esa ruta está en pésimas condiciones y que sea seguramente esta la causa del accidente. Los rescates debieron realizarse en una zona muy inhóspita y obviamente de difícil acceso, porque estamos hablando de por lo menos 3.000 metros de altura. Ponemos algo de música. Bueno, finalmente se están dando los recitales de Roger Waters en la Argentina, varios mensajes antifascistas, antiguerra y en defensa de los derechos humanos. Roger Waters hizo su primera presentación aquí en Buenos Aires en el estadio de River y el show arrancó con un mensaje muy, muy particular. If you're one of those, I love Pink Floyd, but I can't stand Roger's politics, people, you might do well. Bueno, lo que dice la placa es que después del pedido de la DAIA para cancelar el show, el músico, el líder de Pink Floyd, comenzó su show con un mensaje, que es este que vos leíste, para todos aquellos a los que no les interesa la política. Y los invitó a irse a un bar. Bueno, ya viste que eran otras las palabras, ¿eh? Más tarde durante el show ofreció unas palabras donde explicó por qué no querían que se alojara en algunos hoteles de la ciudad de Buenos Aires y también se expresó en favor de la defensa de los derechos humanos. The reason that they won't let me stay in the hotels in Buenos Aires is because I believe in human rights. I do. I always have. I was taught about human rights by my mother when I was about that big, and I've never forgotten. Bueno, ¿cómo vamos con los impuestos? ¿Qué va a pasar con la política impositiva durante el gobierno de Javier Milei? Y por otro lado, ¿qué pasa cuando un ex te sigue y de pronto genera una maniobra en la que toma tus imágenes privadísimas, las más íntimas? Estos temas y más cuando volvamos luego de la pausa con más noticias a las 20:30. Con este año tan intenso desde lo político, una transición que va a permitir que el nuevo gobierno asuma el 10 de diciembre, los temas económicos y financieros están allí, preocupándonos a todos, pero también los que tienen que ver con impuestos. ¿Qué traerá Javier Milei? ¿Y qué pasa con aquellas cuestiones que están pendientes? Esta noche con nosotros está el doctor Marcelo Rodríguez, que es tributarista, docente universitario, y que seguramente estará viendo cómo cerramos este 2024, cuando hay temas pendientes, hay media sanción en el Congreso de algunos temas, y no sé cómo manejará Milei este tema, por ejemplo, de IVA y de la exención en ganancias para determinados sectores. ¿Cómo estás analizando este panorama? Bueno, ha habido una serie de decisiones adoptadas por quien era candidato a presidente y a su vez tenía a su cargo el Ministerio de Economía, tendientes a ganar la anuencia de los votantes. Fueron decisiones riesgosas, fueron decisiones que tuvieron un costo, tienen un costo fiscal muy importante. Le hace la reducción sensible de la carga fiscal para los asalariados. Hoy estamos en un mínimo de 2 millones de pesos. Hay diferimientos en el pago de impuestos para empresas que han suscrito acuerdos de precios. Ha habido diferimiento en el pago del IVA para autónomos, diferimiento en el pago de monotributistas, entre otras cuestiones. Esto evidentemente tiene un altísimo costo fiscal. Que de la mano de, por ejemplo, el reintegro de IVA a la compra de artículos de primera necesidad,
generan un cóctel explosivo, ya que el Estado se ha quedado una vez más con un solo recurso, que es la emisión monetaria. Nadie tiene muy en claro qué es lo que va a pasar. Yo tengo mucha expectativa en lo que va a ser el análisis del presupuesto 2024, que hasta el domingo candidato a presidente envió un paper a los legisladores con alrededor de 15 puntos que daban cuenta del altísimo costo que tiene el Estado a raíz de exenciones que tienen ciertos sectores de la economía. Inmuebles rurales, algunas inversiones financieras, el tema de las actividades de Tierra del Fuego, los jueces, etcétera. Y lo puso en tela de juicio como para evaluar qué decisión adoptar, las exenciones a entidades sin fines de lucro. Javier Milei pidió que haya una postergación del debate hasta que de hecho ocurrieran las elecciones presidenciales. Hoy estamos en un territorio incierto porque se esperaba que los funcionarios asistieran después de estas elecciones y hasta aquí nadie ha dado en esta transición un paso adelante, ¿eh? Exactamente, y seguramente será la nueva composición del Congreso Nacional la que va a tener que tomar decisiones al respecto. La discusión del presupuesto, que ciertamente, escuchando reportajes que ya le están haciendo al flamante presidente, da cuenta de su impronta por reducir el gasto público y por no tener que incrementar los impuestos, más allá de que dijo que la baja de impuestos va a ser cuando se logre el equilibrio fiscal. Yo creo que no es una buena idea hoy la baja de impuestos, máxime considerando que la reducción del gasto público va a tener coletazos en la población, obra pública, subsidios, entre otras cuestiones, con lo cual yo tengo mucha expectativa de lo que va a ser el debate parlamentario del presupuesto, porque ahí se generarán la fuente de recursos y los gastos del Estado para el próximo año. Doctor Milei habla de una simplificación tributaria, de tener menos impuestos. ¿Cómo podría ser esa simplificación tributaria y qué conflictos habría con provincias y municipios? Todo el mundo plantea que el sistema tributario argentino tiene una altísima presión fiscal, lo cual es verdad. Todo el mundo plantea que los impuestos en Argentina son difíciles de liquidar y por tal motivo necesita todo el mundo la asistencia de un especialista. Bueno, si vos ves las cifras de recaudación, hoy Argentina se está financiando centralmente por impuestos indirectos que no tienen una ciencia demasiado compleja en la recaudación, es decir, lo que son los impuestos que uno paga cuando accede al mercado de cambios, le hace el impuesto país y las retenciones y percepciones a cuenta, ni hablar del impuesto valor agregado, impuesto a los débitos y créditos bancarios, retenciones a las exportaciones y obviamente la fuente de financiamiento más importante de las provincias como es ingresos brutos. Si vos tendés a simplificar el sistema tributario más de lo que puede llegar a ser hoy, eso genera que los impuestos sean sencillos de recaudar y perdés equidad. Si vos vas a un sistema tributario que sea más complejo en la liquidación, bueno, evaluás adecuadamente la capacidad contributiva. Lo que pasa es que esta administración que se está yendo ha, no sé si voluntariamente o tan solo por lograr un objetivo electoralista, ha destruido uno de los impuestos que más dosifica la carga fiscal a partir de tener el don de evaluar adecuadamente la capacidad contributiva, como es el impuesto a las ganancias. Soy un asalariado soltero que vive solo en un departamento en Las Cañitas del cual es propietario, tiene la misma carga fiscal que el mismo individuo que alquila, tiene 4 hijos, 2 perros y vive con la suegra y con su madre. Eso no puede ser así porque hay una serie de cuestiones que dosifican la carga fiscal por carga de familia, por gastos médicos, por créditos hipotecarios, por alquiler. Esto debiera reverse. Yo tengo mucha expectativa de que este gobierno instale la alternativa, la chance de rever, de revisar lo que se hizo con la reforma del impuesto a las ganancias. ¿Y por qué tendría que ser este sector y por allí no otro que tiene mayor espalda para poder soportar una carga impositiva que es más alta? Decodifico de tu pregunta que tal vez te estás refiriendo a las empresas. Sí, a las empresas, pero también a determinada franja de empresas. Me pregunto si esto es lo mejor, porque vos mismo lo señalabas o apuntabas a que lo que se viene es un ajuste importante, ¿sí? Medidas en el sector público, probablemente algunas quitas de subsidios. Va a tener un impacto muy importante en el sector asalariado.
que también en algunos casos pone en duda su continuidad laboral. ¿Cómo se hace entonces para que ese impacto no sea tan contundente en este espacio y el Estado pueda seguir recaudando? Si no promoves una política activa de negocios, si tu política no es agresiva en las exportaciones. El flamante presidente dijo en algún reportaje que él ve 5 cables y que tiene que cortar uno y que no le puede errar porque si corta el azul cuando tuvo que cortar el verde, explota todo. Por ejemplo, una hiperinflación. Bueno, por eso. Entonces, por ejemplo, él dijo, voy a desterrar el sistema tributario del impuesto a los ingresos brutos, que es el impuesto más nocivo. Bueno, hay que contarle que las empresas se financian en un 80% con lo que cobran del impuesto a los ingresos brutos. Podemos decir, bueno, entonces incrementemos la carga fiscal que le hemos sacado a las personas humanas en relación de dependencia, incrementémosle la carga fiscal a las empresas. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incrementar el impuesto, la tasa de imposición, hoy está en 35%, y las empresas liquidan el impuesto considerando el impacto inflacionario, con lo cual deberíamos transitar algún camino riesgoso que tiene connotaciones constitucionales complejas, como es cercenar la chance del cómputo pleno del ajuste por inflación, como se hizo en el 2018, en el 2019. Bueno, esto después genera cuestiones ulteriores de que las empresas van a reclamar a la justicia. En consecuencia, habría que hacer una reformulación del sistema tributario con la carga fiscal. Lo que pasa es que en la mente de Milei apunta a dosificar la carga fiscal con el ánimo de que esto genere inversiones, de que genere movimiento en la economía. Por ejemplo, con el tema de los subsidios. Dijo, no hay problema con los subsidios porque lo voy a hacer al revés. No voy a incrementar la tarifa, sino que le voy a reducir la carga fiscal a las empresas a partir de reducir la carga corporativa en la imposición y no gravar o dosificar la carga en la empresa, gravando los dividendos con una tasa marginal. Eso ya lo hizo Duhovne en la reforma de Macri, ya se hizo eso. Hay que ver cómo suma cero. Si no bajamos gastos, es muy difícil paralelamente bajar impuestos. Marcelo, ¿no hay un prejuicio ideológico en esto de, bueno, bajo impuestos a empresas? Bajo también el déficit fiscal, que es algo necesario, pero en definitiva todo ese camino me lleva a un Estado más chico y tal vez un Estado que porque no tiene recursos, no puede proveer bienes y servicios como salud, educación, seguridad. ¿No hay un prejuicio ideológico ahí detrás de eso? Es probable. Primera clase de impuestos 1 de la facultad, lo vengo diciendo desde hace 30 años. Es decir, actividad financiera del Estado. Quien define quiénes son los fines del Estado, cuáles son los fines del Estado para suministrar necesidades públicas, son aquellos individuos que ganaron las elecciones y tienen bajo su mando comandar los designios de un país durante un determinado tiempo. Con lo cual, lo que vos decís es así. Cuestiones de tipo ideológico, de tipo cultural, religioso, lo que sea. Y obviamente, la lógica que tiene Milei sobre el Estado está más cerca del siglo XVIII con Adam Smith y la riqueza de las naciones que la connotación de un Estado digamos, intervencionista, como puede ser la lógica keynesiana que venimos viviendo en los últimos 20 años. Bueno, evidentemente son dos, digamos, situaciones antagónicas. Veremos cómo nos va con esta otra alternativa. Muy bien, estaremos pendientes entonces, como siempre, de las decisiones políticas. Es el doctor Marcelo Rodríguez, especialista en tema impositivo, docente universitario, que esta noche nos ayudó a entender un poquito más y a tratar de tener respuestas por este intrincado mundo ligado a la cuestión impositiva. Y tenemos otro en finanzas, que también es bien delicado y que tiene que ver con las LELIQs. ¿Sí? ¿Qué va a pasar, Leandro, con eso? Vamos a intentar explicarlo porque es un tema técnico, pero es muy importante hoy. Las LELIQs son letras de liquidez. ¿Quién emite las letras de liquidez? El Banco Central. ¿Quién las compran? Los bancos. Es un pasivo del Banco Central, una deuda del Banco Central y un activo de los bancos. ¿Por qué lo compran los bancos estas letras de liquidez, estas LELIQ? Lo compran porque da muchos intereses, como si fuera un plazo fijo, y lo que hacen los bancos es tomar depósitos en pesos de plazo fijo, esa plata colocarlas en LELIQ y con los intereses de la LELIQ pagarla al ahorrista de plazo fijo. Es una forma de ganar dinero que tienen los bancos. Ahora,
El problema es que esta bomba o bola del ELIX es tan grande que ya produjo un déficit cuasificado del 10%. Estamos hablando de 24 billones de pesos. Y para levantar el cepo cambiario, Milei necesita desarmar esa bola del ELIX. Ahora, el gran problema es cómo la desarma sin provocar una crisis bancaria, una crisis justamente de los depositantes de plazo fijo, que cuando van a retirar o sacar su plazo fijo, el banco no tenga plata para pagarle, y cómo lo desarma sin generar una crisis hiperinflacionaria, es decir, que estos 24 billones de pesos que los bancos tienen en el ELIC salgan masivamente y vayan a comprar dólares los bancos y genere una disparada del dólar y por tanto una disparada de la inflación. Este es el primer desafío que tiene que resolver Milei. Milei dijo que es lo primero que va a intentar desarmar este problema. Lo que pasa es que nadie sabe qué cable tocar, justamente como decía el doctor, para que no estalle la bomba en el camino. Es el gran desafío de los primeros 3 meses de la administración Milei. Veremos cómo lo encara, veremos cómo lo resuelve sin generar estas crisis que te decía. Crisis bancaria, crisis para el ahorrista y crisis hiperinflacionaria. Ahora, Leandro, los bancos están muy atentos a toda esta cuestión. Siempre se dice que los mercados tienen una primera mirada antes de que pasen los hechos. Los bancos deben tener algún programa, algún plan en carpeta, ¿no? Para tratar de ver qué pasa con esta situación. Los bancos ayer ya dieron una señal. Ayer hubo una licitación de deuda y todas las LELIQ que habían, compraron solo el 40% de las LELIQ disponibles. ¿Qué hicieron con el otro 60% de los bancos? Compraron pases, que es otro instrumento que ofrece el Banco Central, pero que es mucho más líquido, te dura 24 horas, un día. Los bancos tienen la liquidez inmediata. Entonces, de esa forma salen de las LELIQs, que duran hasta 30 días, y tienen la liquidez inmediata para hacerse de los pesos y colocarlo en otros instrumentos. Los bancos lo que están pidiendo es ponerme un tipo de cambio alto, moveme la tasa de interés y de esa forma desarmamos la LELIQ de una forma virtuosa. Vamos a ver quién es el ministro de Economía por un lado y quién es el presidente del Banco Central, porque esos dos nombres propios serán los que aporten la solución para que la bomba no estalle. Gracias, Leandro. Se hicieron virales en las últimas horas en todas las redes sociales imágenes de una espectacular tromba marina frente a las costas italianas de Amalfi. El fenómeno meteorológico se registró durante la tarde de ayer y, como pueden ver, se ve espectacular. El color grisáceo es porque este fenómeno, que es un primo de los tornados, se genera por encima de regiones oceánicas, entonces succiona agua y eso le da esa coloración entre azul y gris. El fenómeno meteorológico no generó heridos ni víctimas porque se disipó antes de ingresar a la ciudad de Amalfi. Realmente un fenómeno que persistió durante casi 16 minutos y que pudo ser tomado desde diferentes ángulos y que, bueno, fue un fenómeno que no terminó generando mayores daños, pero sí una región que fue afectada por un fenómeno similar y que sí generó muchos daños materiales fue en el año 2018. Así que esta vez no generó daños, pero sí es una región donde normalmente suelen producirse fenómenos meteorológicos de este tipo y de esta naturaleza. La intimidad. ¿Cuánto vale tu intimidad? ¿Y qué pasa cuando un ex te juega en contra y empieza de manera clandestina a tratar de observar qué haces vos en tu privacidad? Y si luego lo publica, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es esto? Cuando volvamos de la pausa vamos a hablar de este tema aquí en Noticias a las 20:30. El tema prometido, el extenista David Nalbandian, fue denunciado por su expareja, en principio por hostigamiento, pero también por acoso. Se le ha iniciado una demanda de tipo civil y otra por daños y perjuicios. ¿Por qué? Bueno, porque Nalbandian mantuvo una relación con la modelo rosarina Araceli Torrado. Esto ocurrió en septiembre del año pasado. Allí arrancaron esta relación de pareja, mantuvieron el contacto hasta mitad de este año. La pareja vivía en un departamento en Palermo. Allí, en ese lugar, la mujer denunció que Nalbandian la espiaba. Torrado dio a conocer un video en el que su hermano desarma un ventiluz de la habitación en la que ella solía dormir y allí descubren que había una cámara de seguridad. La justicia penal
archivó por la causa por inexistencia de delito en principio, aunque el conflicto continuó a través de una demanda civil por daños y perjuicios. Bueno, Juan Cruz, contanos, este es el planteo que tiene que ver con los datos, los hechos y el proceso judicial. Pero vos tenés más data. Y ya alejado del deporte, más precisamente del tenis, David Nalbandián se sabe que tuvo algunos conflictos con compañeros, más precisamente de los que tenía él en Copa Davis. Después de eso, bueno, se dedicó más al rally, un deporte muchísimo más individual aún que el tenis, teniendo en cuenta que solamente tiene un único compañero de equipo y no responde más nada que eso, pero por cuestiones de despuntar el vicio y simplemente lo que se sabía. La verdad es que poco se esperaba de él y sorprendió en el mundo del tenis también la forma en la cual se vio que reaccionaba. Más que nada, la manera en la cual él mismo reconoció en el audio que cometía este delito. Quiero encontrar la vuelta para hacerlo. Por eso pones una cámara que da directo a la cama para ver si yo me acuesto con otro. Cuando la otra vez me dijiste que no entendías por qué yo no quería acostarme con vos. Y te digo, pero no. A ver. ¿Querés que sea honesto? Sí, la puse ese día. La pusimos ese día. No la pude ver porque no sé qué quilombo hay con internet, no se puede ver, así que no veo absolutamente nada. Bien, ahí estamos entonces con este tema. La justicia en una de las causas dice que no hay delito, pero sigue una demanda en el plano civil. ¿Hay o no hay delito? Es polémico. Creo que tenemos que tratar de ir un poco más allá. Si es que esta noche le agradezco especialmente a Gustavo Talabán, que es periodista especializado en tecnología, que nos acompañe y nos permita saber si es tan fácil violar la intimidad de una persona y si además no tiene costo alguno. Digamos, costo debería de tenerlo, obviamente, porque es una invasión a la privacidad. ¿Pero no es delito? Este tipo, claro, pero este tipo de cámaras se utilizan, poner, no sé, alguna persona tiene a su madre y quiere ver qué es lo que hace en la casa, cómo está, o por ahí a veces lo hacen para controlar también a alguna empleada, cómo trata a los chicos también. Digamos, ese sería el fin totalmente lícito. Cuando es introducida en un lugar sin el consentimiento de la persona, ahí está el tema, que es una invasión a la privacidad. Bueno, digamos que el consentimiento es una cuestión clave en este tipo de situaciones. Si vos tenés una persona que no tiene movimientos y necesita ser auxiliada, si tenés que mirar qué pasa con tus chicos chiquitos, entendés que puedas tener esto. Pero con un adulto el consentimiento debería jugar, ¿no? En el momento Exactamente. Debe ser conversado previamente y obviamente supongo que si están separados ella no hubiera aprobado en ningún momento una cosa de estas. Ahora, ¿cómo vas a poner? Sí, ¿no decías? No, en el video se ve cuando desarman la cámara. Ahí Nalbandián decía que esa cámara no estaba funcionando, lo cual no es totalmente comprobable porque habría que por ahí monitorear el teléfono de Nalbandián para ver si en algún momento mediante una aplicación podía recibir la información que emitía esa cámara, que lo que hace simplemente es unirse al Wi-Fi del lugar y poner en la nube, en un lugar determinado, para que yo pueda visualizar en tiempo real lo que está pasando y lo que está mostrando esa cámara en el momento. Sí. Ahora, ¿es menos delito en caso de que se pueda observar o no se pueda observar? ¿Tiene que ver con eso? ¿O simplemente el hecho de plantar la cámara ya es un delito en sí? No, yo creo que ya el hecho de plantar una cámara sin consentimiento constituye un delito o al menos una contravención, entiendo yo. No estoy facultado para el tema jurídico. Pero evidentemente hay algo que no está funcionando ahí porque está una cosa plantada en un lugar que no debería estarlo. La cámara que desarmaron era prácticamente una cámara bastante rudimentaria, no era porque hoy hay posibilidad de miniaturizar los aparatos de tal manera que, por ejemplo, en esta lapicera, que vos la ves, es una lapicera simple, común, para tomar notas, escribe inclusive. ¿Qué tenés ahí? Pero esto es una cámara oculta. ¿En serio? Exactamente. A ver, ¿cómo es eso? Mostranos. Si yo la desarmo... Funciona, ¿de qué se trata? Ajá. Tiene una memoria y aquí está el puerto USB.
todo lo que yo grabe acá adentro lo pongo en una computadora y lo reproduzco. Y simplemente para poder activarla, ponerle que yo estoy conversando con vos y quiero guardar esa conversación, yo la pongo en mi bolsillo con ese clip que tiene ahí y simplemente aprieto el botón que tiene en la parte superior y comienza la grabación. Y así vamos entonces, con algo que muy probablemente, sin el consentimiento de Juancho ni mío, vos te llevas una grabación y la justicia va a decir que no es delito. Exactamente, tal cual. Bien. Por lo menos hasta ahora está planteado así, pero obviamente que si es una conversación privada y en la cual se exponen ciertas cosas, ustedes desaprobarían esa actitud y harían algún tipo de acción legal contra mí por utilizar eso. Este punto, ¿cómo hacemos para tener la certeza de que no hay plantadas? Siempre se hablaba mucho de los micrófonos, ¿verdad? De que no hay plantados micrófonos. Ahora también nos preguntamos de que no estén plantadas las cámaras. Claro. ¿Cómo hacemos? Hay aparatos para detectar la actividad de cámaras o de micrófonos. Inclusive hay inhibidores también de señal. Por ejemplo, se utilizan inclusive en robos también, a veces para que los camiones no puedan emitir su posición satelital. Los piratas del asfalto utilizan ese tipo de dispositivos para cuando se aproximan al camión, inhibir la señal del camión que no reporte dónde está. Después lo ponen ahí y el camión figura como perdido, no está reportando la posición. Bueno, pero en cosas más... Pero se puede hacer, cerrando la idea, se puede hacer una limpieza de un lugar con aparatos que detecten la presencia posible de cámaras o micrófonos. Yo lo entiendo en lo que tiene que ver con el espionaje entre empresas, el robo de información, el robo material de camiones, pero en cuestiones muy terrenales, en la diaria. Dos novios que dejan de serlo y uno quiere extorsionar al otro y adiós. ¿Cómo haces ahí para darte cuenta de que tu habitación está limpia, digamos? Y no, a simple vista no hay manera. En el caso de esto ella lo descubrió porque de noche vio una pequeña lucecita que también las cámaras más sofisticadas no emiten ninguna luz porque trabajan justamente de esa manera, o sea, para poder estar totalmente ocultas. Entonces detectó eso, fueron a mirar y ahí atrás estaba justamente todo el cablerío y todo enchufado para poder mostrar. Bueno, estamos perdidos. Si bien se debate mucho sobre el fin de la intimidad, sobre el efecto de un gran ojo que pueda estar viéndote, de Crimen y Castigo, de Michel Foucault, de todas sus investigaciones. 1984 con George Orwell. Estas son cuestiones concretas, estas no son novelas. Totalmente. Aparte, ¿se terminó la intimidad? Yo creo que desde que tenemos, por ejemplo, en un celular un estudio de grabación, porque acá yo, por ejemplo, puedo tomar un video, puedo editarlo y puedo publicarlo sin sentarme en una computadora. Entonces, llevo un estudio de grabación acá. Llevo también para poder grabar cualquier sonido, simplemente con activar una grabadora de sonidos y tenerlo en el bolsillo. Bueno, pero llevas el estudio de grabación, llevas la lapicera donde podés tomar algo sin mi consentimiento, sin el consentimiento de Juancho. Y además te vas a dormir y resulta que tenés conectado una cámara. No hay protección para ninguno de nosotros. Y en teoría no, pero ya te digo, en la práctica, porque si no... en la práctica, si sospecho de alguna de estas cosas, hacer una limpieza del lugar para ver la posible existencia de algo así. ¿Quién hace esa limpieza? Hay empresas de seguridad dedicadas a ese tema. Ajá. Sí. Y es más común de lo que se pensaba. ¿Qué pasos recomiendan a seguir en caso de que se encuentre este tipo de cámaras y eso, más allá del registro que tomó, en este caso, la ex pareja de Nalbandian? No, yo entiendo que debe mediar una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal por lo que pasó y hacer una exposición y bueno, ver cómo avanza la justicia en ese sentido, porque por ejemplo, lo que seguramente tendrán que hacer es chequear si efectivamente él no tomó ningún video, que también lo puede haber borrado al video. Pero también hay formas de poder deshacer. Ningún archivo se borra completamente de un teléfono o de una memoria. O sea, nosotros pensamos que cuando lo mandamos a la papelera, se fue a la papelera. No, quedan algunos lugares donde todavía se pueden recuperar mediante ingeniería inversa y acceder a eso.
Gustavo Talavante, agradecemos muchísimo toda esta explicación. Bueno, a los que tengan dudas, sean precavidos, sean muy cuidadosos y por favor, tal vez sea un momento como para repensar la idea del delito cuando ocurre este tipo de cuestiones a propósito de las imágenes robadas, aquellas donde no hay consentimiento. Exacto. Muchísimas gracias, buenas noches. Silvina. Bueno, para tener en cuenta también que están pasando otras cosas, estas son un poco más amables, más divertidas, porque hay novedades en los premios Martín Fierro. Ahora llega la primera edición de los que van a ser los Martín Fierro Latino, que van a premiar a la mejor producción latinoamericana. Este evento se va a realizar el próximo 27 de noviembre en Miami y claro, va a estar ella, Susana Jiménez, va a ser una de las principales, pero también Pampita, Jorge Lanata, hasta la China Suárez y Fátima Flores va a ser en principio una de las anfitrionas y va a tener que llevar adelante además una cuestión, un actín de carácter benéfico. Y por esto mismo también se está especulando hasta que el presidente electo Javier Milei llegue a dar algún mensaje. Bueno, se esperan estrellas, stars de distintos puntos de la región. Obviamente el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, que es muy importante, México, Perú, Chile y otros países de la región. Entre los homenajes habrá uno para Ricardo Ford, porque justamente se están cumpliendo 10 años desde su muerte. Nacho, cerramos el miércoles. ¿Y qué va a pasar mañana además? Bueno, tiempo muy tranquilo. Hasta ahora casi 20 grados es la temperatura, viento leve que está soplando del este, el cielo completamente despejado, la presión es normal, 1015, un poquitito alta. Y mañana se viene un día a pleno sol, con algo de nubosidad, pero nada significativo. 17 grados la temperatura mínima antes del amanecer, el viento del oeste, baja humedad relativa, 52% durante horas de la mañana. Tengan en cuenta que normalmente la temperatura y la humedad relativa son inversamente proporcionales. Esto es, en los horarios nocturnos la humedad aumenta bajo condiciones normales y cuando el sol calienta la humedad disminuye. Por eso mañana 30 grados la temperatura máxima, viento del sector sur, la humedad 26% y hacia la noche una noche templada con 22, 23 grados y viento leve que va a continuar soplando del cuadrante sur. Así que mañana calor en horas de la tarde con esos 30 grados. Bueno, muchísimas gracias Nacho y hasta aquí te contamos toda la información de lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana vamos a volver a hacer estas noticias a las 20:30. Buen descanso, chau.